Capítulo 5. El Evangelio de la Paz. Estad pues firmes, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Efesios 6, del verso 14 al 15. Permanece en su paz. La próxima pieza de la armadura es el Evangelio de la Paz. En Juan 14, verso 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es que Jesús es el príncipe de la paz. Él nos dio su paz. Ahora, esta pieza particular de la armadura está en tus pies. Efesios 6, verso 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Romanos 10, 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio de la Paz con nuestros amigos y familiares. Es a eso a lo que se refiere esta escritura. Tus pies siempre están listos para traer buenas noticias a las personas. Es por eso que Dios dice que tus pies son hermosos. Estás usando tus zapatos del Evangelio de la Paz. ¿Por qué el Evangelio de la Paz? Porque Dios sabe que es muy fácil que nos turbemos la mente y el corazón. Juan 14, verso 27 dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Es que el diablo no puede manejar a un cristiano que permanece en paz. No puede hacerlo porque el mismo diablo no tiene paz. De hecho, él está inquieto. Mateo 12, verso 43 dice que los malos espíritus andan buscando descanso, pero no lo encuentran. ¿El diablo? El diablo quiere perturbar tu mente, perturbar tu corazón y agitar tus emociones. Con razón, la Biblia dice en 1 de Pedro 5, verso 8, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el versículo anterior dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, un cristiano que practica la entrega de todas sus preocupaciones al Señor no puede ser devorado por el diablo. En la guerra espiritual es vital que te pongas los zapatos del Evangelio de la Paz. Los soldados toman sus pies y botas bastante en serio. De hecho, mantener los pies sanos y las botas en buen estado es muy importante durante la guerra, porque es que nunca sabes a dónde te va a llevar la batalla. Podrías terminar peleando en pantanos o caminando durante días por terrenos accidentados. Y si no puedes caminar o correr porque tus pies están heridos, todo tu cuerpo estará en peligro cuando el enemigo ataque. Las botas también son útiles para aplastar escorpiones, serpientes y cucarachas. Y eso es lo que los creyentes deben hacer. Lucas 10, verso 19 declara: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que póngase sus botas espirituales. La paz es tu árbitro. Cuando caminas en paz, inconscientemente estás permitiendo que Dios te guíe.
No tienes que ser inteligente para seguir a Dios. A menudo, el Espíritu Santo nos guía por la presencia de paz interior o por la ausencia de ella. La verdad es que así es como tomo decisiones para la iglesia. Algunas cosas suenan muy razonables, pero si no tengo paz en mi espíritu acerca de ellas, no las hago. Asimismo, algunas cosas no suenan muy sabias, pero si tengo paz con ellas, las hago. Es que la paz que Jesús nos legó incluye bienestar, salud y prosperidad. Colosenses 3, verso 15 dice: y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobernar aquí en griego significa ser árbitro. Así que en todo lo que hagas, deja que la paz de Cristo gobierne o decida como un árbitro. Todos hemos visto árbitros presidir partidos de tenis. Si el árbitro dice fuera, pues no tiene sentido seguir discutiendo con él. Puedes gritar adentro todo el día en vano. Puedes tirar tu raqueta como solía hacer John McEnroe y gritar estaba adentro. Pero el árbitro tiene la última palabra. Así que deja que la paz de Cristo gobierne o decida como un árbitro en tu corazón. Juan 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Durante años no entendí completamente qué significaba realmente la palabra dejar en este versículo. Un día estudié la palabra y descubrí que no significa simplemente permitir que se quede atrás o no llevar, de la forma en que alguien diría, está bien, te dejaré mi bolso aquí. No, la palabra en realidad significa legar. En otras palabras, Jesús está diciendo, os dejo mi paz. Pero, ¿qué significa la palabra legar? Un hombre moribundo puede hacer que sus hijos se reúnan a su alrededor para poder legarle su propiedad o su testamento. Eso es lo que significa la palabra legar, dar o dejar una herencia por testamento después de la muerte de uno. Entonces, cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, nos legó nuestra herencia, su paz. Y no era cualquier paz. Jesús dijo, mi paz. Es que fue literalmente su paz la que nos dejó. También descubrí algo más sobre el verso. Siempre había pensado en paz, como paz del corazón o paz mental. Ahora, incluye eso. Pero un día el Espíritu Santo me abrió los ojos. Empecé a darme cuenta de que Jesús estaba hablando con sus compañeros judíos. Así que él habría usado la palabra hebrea shalom. Él les hubiera dicho, shalom os dejo, mi shalom os lego, y no como el mundo la da, yo os la doy. En la concordancia de Strong, encontramos que la definición de la palabra shalom incluye bienestar, salud y prosperidad. Y no solo la paz en el sentido habitual. La paz que Jesús nos dejó es literalmente su salud y prosperidad también. Así que cuando dijo, mi shalom os dejo, nos legó como herencia su propia salud y prosperidad también.
También busqué la palabra paz en un léxico griego y descubrí que significa paz y descanso en contraste con lucha. La palabra denota la ausencia o el final de la lucha. Y como está influenciado por la palabra hebrea shalom, también significa un estado de salud, un estado de bienestar sin problemas ni perturbaciones. Ahora, me gusta eso. Dios te quiere en un estado perpetuo de shalom. Eso es lo que Jesús nos dejó. Pero recuerda siempre que el diablo tratará de perturbar esa sensación de paz. Un día, mi esposa regresó a casa de la escuela de nuestra hija y me dijo que la maestra le acababa de informar que nuestra hija Jessica disfrutaba persiguiendo a un niño en particular en la escuela. Y no solo eso, que cuando agarraba al chico lo besaba. Y le dije, ¿qué? ¿Mi niña de 4 años está persiguiendo a otro niño? No puede ser. Inmediatamente me di cuenta de que mi corazón estaba preocupado. Ahora bien, ya había compartido esta particular revelación de paz con mi esposa. Entonces, cuando ella vio mi respuesta ansiosa, se volvió hacia mí y me dijo, no se turbe tu corazón. Y me sentí bien después de que ella dijo eso. No mucho después de eso asistí a una presentación. Era la presentación del Día del Padre en el jardín de mi hija Jessica. Los niños estaban afuera en el campo jugando, cuando mi esposa se me acercó y me dijo, cariño, ¿ves al niño detrás del cual corre Jessica? Ese es el niño. Observé bien al chico y efectivamente vi a mi hija persiguiéndolo y él huía de ella. Tengo que admitirte que no me gustó para nada. No quería que mi hija corriera detrás de ningún chico. Verás, yo preferiría que los chicos corrieran tras ella. De camino a casa, detuve el coche. Me volví hacia mi hija y le dije, Jessica, ese chico es feo. Ella me miró con sus grandes ojos y le dije que ni siquiera se parece a un príncipe azul. Y mi esposa me miró y sacudió la cabeza. Antes de que terminara el día, me arrepentí ante el Señor y le dije, Señor, lamento haber llamado feo a ese muchacho. ¿Puedes creer que incluso un pastor como yo pueda estar preocupado por algo tan pequeño? Amigo, en las cosas grandes o pequeñas, Dios quiere que caminemos en paz. Curado de insomnio, ataques de pánico, sinusitis y gastritis. Durante 9 años, un hombre de nuestra iglesia sufría de insomnio. Durante 9 largos años apenas pudo dormir. Su médico lo único que hacía era darle pastillas para dormir. Tomaría 3 pastillas y dormiría entre 1 y 2 horas aproximadamente. Pero luego se despertaría y no podría volver a dormir. Así que tenía que tomar más pastillas. Terminó tomando 6 pastillas cada noche y se volvió adicto a ellas. Todo esto comenzó cuando fue despedido en el año de 1995 y no pudo encontrar un trabajo permanente después de eso. Sin un trabajo adecuado, podría no proveer bien a su familia y eso le estresaba bastante. Luego, sufrió una sinusitis grave con mucosidad, atrapada detrás de los pómulos y no podía eliminarla. Así que tuvo 3 operaciones para solucionar el problema, pero no mejoró. Su mejilla izquierda se infectaba constantemente y tenía que tomar
costosos antibióticos para curar la infección. También tuvo que visitar el hospital con regularidad para poder drenar la mucosidad, y su dinero también se estaba drenando. Debido a los antibióticos que estaba tomando, empezó a sufrir de gastritis. Su nivel de estrés aumentó y simplemente no podía dormir de manera natural. Un psiquiatra le dijo que sufría de estrés y depresión y le recetó muchas pastillas. Todos los días tomaba hasta 30 tabletas para la depresión, el estrés, el insomnio, el dolor gástrico y la infección. Al estar arruinado, se dedicó al negocio de la construcción, con la esperanza de que la situación mejorara. Pero tenía mucho más estrés en el trabajo y comenzó a desear morir mientras dormía. Luego comenzó a sufrir de ataques de pánico. Cada vez que lo atacaban no podía salir de casa, conducir y menos hacer nada. Su esposa tuvo que quedarse en casa y cuidarlo, así que su familia también sufrió. Y aunque no podía comer bien, extrañamente empezó a engordar bastante. Pasó de 46 kilos a 56 kilos. En abril del año 2003 sintió que el Señor le decía que simplemente hablara en lenguas. Él obedeció y comenzó a orar en lenguas con regularidad, aunque inicialmente podía hablar tan solo unas pocas sílabas. Él me dijo: Pastor Prince, en el momento en el que comencé a hablar esas pocas sílabas en lenguas, sentí descanso. Dijo que esa sensación de paz lo inspiró a orar en lenguas aún mucho más. Cuanto más oraba en lenguas, más paz sentía. Así que siguió orando en lenguas. Sus problemas de sinusitis comenzaron a desaparecer y también se curó de gastritis. Este hombre me dijo: Pastor, todos los días hice 2 cosas. Oré en lenguas y escuché las cintas de sus sermones. Cada vez que se atrevía a conducir a algún lugar cercano, ponía las cintas en su automóvil. Lentamente los miedos y los ataques de pánico también lo abandonaron. También comenzó a tener un sueño de calidad sin las pastillas para dormir. El Señor incluso le enseñó cómo era que debía de comer. 2 comidas al día, pero comer lo que quisiera. Hoy ha vuelto a su peso y tamaño de cintura normales. Entonces el Señor lo guió a iniciar un negocio. Debido a que su empleo anterior le había provocado más estrés y ansiedad, se mostró reacio a volver al mismo trabajo. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en mano? La paz de Jesús es fuerte, permanente y no se ve afectada por las circunstancias externas. Él le respondió: Señor, no tengo nada en mis manos, excepto mi habilidad y pasión para reparar computadoras. El Señor dijo: eso es lo que tienes en tus manos. Entonces comenzó a brindar un servicio de reparación de computadoras. Hoy, su negocio está prosperando y él es bendecido económicamente. Él es también bendecido con buena salud y es capaz de pasar tiempo de calidad con su familia. Su esposa dice que ha encontrado un esposo nuevo y sus 3 hijos dicen que han encontrado un nuevo papá. Es que este hombre aprendió a encontrar descanso y a permanecer en paz. En Isaías 28, del verso 11 al 12 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, el cual dijo:
Este es el reposo con que haréis descansar al cansado, y este es el refrigerio. Este es uno de los pocos versículos en el Antiguo Testamento que se refiere al hablar en lenguas. Isaías llama al hablar en lenguas el reposo y el refrigerio. Cuando ese hermano sufría de ataques de pánico y no sabía qué hacer, simplemente oró en lenguas y el Espíritu Santo hizo que una paz sobrenatural guardara su corazón. Solo Jesús da paz duradera. Ahora, el mundo también promete paz. El mundo dice: si escuchas música suave de la nueva era, apagas las luces, quemas un poco de incienso y practicas la meditación, también puedes sentirte en paz. Pero ¿a que no te imaginas que todo eso es tan solo emocional? Porque una vez que la música se detiene, una vez que el incienso deja de arder y que las luces vuelven a encenderse, la paz termina. ¿Por qué? Porque todo es paz exterior y no paz interior. Déjame decirte que solo Jesús da paz interior verdadera y duradera. Y la paz de Jesús es fuerte, permanente, y no se ve afectada por las circunstancias externas. Si tu paz se ve afectada por el exterior y tus circunstancias, déjame decirte que no es paz. Pedro sabía verdaderamente lo que era la paz. Él fue arrestado, encarcelado y atado con 2 cadenas. Pero la iglesia ofreció constante oración a Dios por él. Hechos 12, verso 5. Creo que esto significa que la iglesia oró en lenguas por él. Ellos oraron constantemente por su liberación. Esa noche, mientras Pedro dormía, un ángel del Señor se paró junto a él y una luz resplandeció en la cárcel y golpeó a Pedro en el costado y lo levantó diciendo: levántate pronto. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Ve a Hechos 12, verso 7. Verás, Pedro debe haber estado en un sueño tan profundo que el ángel tuvo que golpearlo para despertarlo. Este ángel, este ser celestial, vino de la presencia de Dios en respuesta a la oración, y el hombre estaba durmiendo en la noche de su juicio y posible ejecución. Esa es verdadera paz, mi amigo. Algunos de ustedes no pueden dormir la noche antes de dar una presentación en el trabajo. Algunos de ustedes no pueden dormir la noche antes de que venza el informe médico. Pedro estaba a punto de ser juzgado y probablemente ejecutado al día siguiente, pero podía dormir pero tan bien. Si él hubiera dependido de aceites de aromaterapia con un olor agradable, déjame decirte que no había encontrado la paz porque la prisión lo había apestado. Si hubiera dependido de la relajante música de la nueva era, no habría encontrado la paz porque habría escuchado los gemidos y las maldiciones de los prisioneros. No, es que Pedro confió en la paz que Jesús le legó y durmió tranquilo. Eso me recuerda muy bien a otro hombre que durmió en un bote en medio de una gran tormenta. Quiero que vayas a Marcos 4, verso 38. Todos los demás estaban atemorizados a su alrededor. Sin embargo, como Pedro en la prisión, Jesús estaba durmiendo. Si su hijo se muriera en sus brazos, ¿eso afectaría su paz? Bueno, esto fue lo que le sucedió a una mujer en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 4. Y nos dice que el profeta Eliseo le hizo una promesa a una mujer sunamita que no tenía hijos. El varón de Dios le dijo:
El próximo año por esta época abrazarás un hijo. Ve a 2 de Reyes 4, verso 16. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo cuando llegó el tiempo señalado. O un día, cuando el niño salió al campo con su padre, se enfermó. El padre tomó al niño y se lo llevó a su madre. El niño se sentó en las rodillas de su madre hasta el mediodía y entonces murió. Mi amigo, Dios puede darte algo y luego el diablo puede atacarlo. Quiero preguntarte, ¿cómo respondes? La mujer acostó al niño en la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. ¡Wow! ¡Qué madre!, ¿cierto? La mayoría de las madres abrazarían al niño y llorarían y solo llorarían. Esa sería la respuesta natural. Pero ella llamó a su marido y le dijo: por favor, envíame a uno de los jóvenes y uno de los asnos para que corra hacia el hombre de Dios y regrese. Ve y lo compruebas en 2 de Reyes 4:22. Su esposo le dijo: ¿por qué vas a él hoy? Hoy no es luna nueva ni sábado. Y ella dijo: está bien. En hebreo, ella solo pronunció una palabra: Shalom. En el contexto significa que todo va a estar bien. Entonces, ella ensilló un asno, partió y fue al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando Eliseo la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: mira, la sunamita, te ruego que corras ahora a su encuentro y dile: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. 2 de Reyes 4, del verso 25 al 26. ¿Ahora estaba mintiendo? No porque ella imitaba al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Ve a Romanos 4, verso 17. Si seguimos leyendo, encontramos que Eliseo fue al niño muerto y lo resucitó por el poder de Dios. Amigo mío, esta mujer conoció una paz que el mundo llamaría extraordinaria. Déjame decirte que ninguna meditación de la nueva era o aromaterapia podría haberle dado eso. Jesús nos ha legado su paz. Es nuestra herencia. Dios nos quiere a ti y a mí en un estado perpetuo de shalom, un estado de bienestar, sin problemas ni perturbaciones, un estado de salud y prosperidad. Que estés bien en Cristo.